Excelente. Bueno, tengo una pregunta de Erasmo. Erasmo dice, yo pregunto cómo construir mi lista de emails desde cero. Y es una excelente pregunta porque tú sabes que yo soy partidario 100% o 1000% a todo lo que tiene que ver con el email marketing y la construcción de nuestras propias listas, porque en realidad ahí es donde está el negocio. Entonces, para contestar la pregunta de Erasmo de cómo construir una lista desde cero, lo primero que tenemos que empezar es ver cuál es el objetivo de la lista. Una vez tú sepas cuál es el objetivo de la lista, nos va a quedar muchísimo más fácil construirla. Entonces, si tú estás vendiendo un producto o un servicio o estás ayudando a un avatar a resolver un problema, ese es el objetivo de la lista, construir, atraer a la gente hacia esta lista, nutrirla con tus contenidos para entrar en un proceso de conversión para que se conviertan de prospectos a clientes y luego de clientes en clientes fieles que te compren más de una vez. Entonces vamos a ver cuál es el objetivo de esa lista. Ahora, otro concepto importante es que no solamente tenemos que pensar en una lista, sino en listas, en plural. Porque yo puedo tener una lista general de clientes que están interesados en el tema que yo manejo, eso es perfecto, pero después yo la puedo ir segmentando en lista de las personas que están interesadas en el tema A, en el tema B, en el tema C, en el tema D. Tengo una lista de clientes, tengo lista de clientes que me han comprado más de una vez, entonces la vas a ir segmentando. Pero vamos a empezar con la parte básica, porque pues lo que nos pregunta Erasmo es cómo hago para construir una lista desde cero. Para construir una lista desde cero, después de haber tenido en cuenta todas estas consideraciones que acabo de colocar sobre la mesa, lo primero que tenemos que hacer es crear un imán de prospección, porque cuando creamos una lista, lo que estamos tratando de hacer es crear una lista de prospectos. Entonces vamos a crear un imán de prospección. ¿Qué es un imán de prospección? Un imán de prospección es algún tipo de material que la gente está dispuesta a obtener por intercambiar su correo electrónico o que está dispuesta a pagar un monto para ingresar y comprar ese producto o servicio. Porque un imán de prospección puede ser tanto gratuito como pago. Con ambas puedes construir una lista. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. En un contenido gratuito, pues vas a crecer tu lista mucho más rápido, pero son gente que va a estar menos comprometida que si ha pagado ya directamente por tu producto o tu servicio. Si compras directamente por tu producto o tu servicio, pues realmente lo que estás en ese punto construyendo es una lista de clientes que es muchísimo más valiosa que un cliente gratuito, por lo menos multiplicada por 10. Es mucho más poderosa. Sin embargo, digamos que vamos a empezar una lista con gente que está eventualmente o altamente interesada en el tema que yo manejo y que yo quiero entrar a promocionar. Entonces voy a crear un imán de prospección. ¿Cuáles son los imanes de prospección usuales o más comunes? Primero, tú puedes ofrecer un libro o un microlibro o puedes ofrecer un reporte o en general podríamos decir que es un documento en PDF, un documento digital para que la gente descargue. Entonces puede ser un reporte que generalmente es de pocas páginas, no necesariamente tiene que ser una cosa de 100, 200 páginas, no, un reporte sobre un tema en específico, un microlibro, que generalmente también son cortos, o un libro, son excelentes carnadas para que la gente nos deje su imán de prospección, para que nos deje su email y que entre a formar parte de nuestra lista. Un segundo excelente imán de prospección es hacer un webinar o una masterclass. Generalmente estos webinars o estas masterclass son gratuitas, pero para poder participar la gente tiene que dejar su nombre, su apellido y su email. Entonces esta es otra forma de construir una lista con la ventaja añadida de que usualmente los webinars, cuando uno invita a un webinar a alguien
al final del webinar o de la masterclass hace uno una oferta de sus productos y tus servicios. Y cuando tú tienes una persona interesada y enfocada en lo tuyo durante 45, 50, 60 minutos o 75 minutos y lo que tienes para ofrecerle al final es de interés, vas a llegar a convertir a un porcentaje de esos en clientes. Lo mismo ocurre con cualquiera de estos tres del libro, microlibro y reporte. Lo que pasa es que en este tú no tienes el control de tiempo. En la masterclass la gente está en vivo escuchándote a ti. Entonces los tienes durante 60 minutos cautivos y esa es otra forma de entrar a prospectar. ¿Qué otras cosas puede ser? La otra cosa que puede hacer es digamos, algo que se ve son los mini cursos. Los mini cursos generalmente pueden ser un curso de 7 lecciones o de 5 lecciones, donde tú las das directamente a través del email, o en un email mandas un PDF, o en un email los mandas directamente a un video. Esa es otra excelente forma de hacer prospección. Nos vamos a otros. Seguramente has escuchado la famosa fórmula de lanzamiento. La fórmula de lanzamiento no son más que una serie de videos, video 1, video 2, video 3, y luego generalmente es una videocarta de ventas donde tú entras a vender. Pueden ser más, pueden ser 4 videos, 5 videos. Yo conozco gente que hace fórmula de lanzamientos con 10 videos y después durante el proceso lanza el producto o servicio. Entonces esta forma de lanzamientos es otra forma en que tú puedes prospectar. ¿Por qué? Porque no todo el mundo que entra al embudo de un lanzamiento va a comprar, igual que en todos los demás. Solo un porcentaje de la gente muy bajo está listo para tramitar una compra. Digamos que te compra el 1 o el 2 o el 3%. ¿Qué pasa con el 97, 98 y 99 restante? Que queda en tu lista de prospectos para que tú puedas continuamente entrar a nutrir. ¿Qué otros imanes de prospección existen? Los famosos retos. Los famosos retos, hay otras personas que los llaman intensive o intensivos, que pues básicamente es un reto general. Los más extendidos es un reto de 5 días, donde cada día, por 1 hora, te dan un contenido, al siguiente día 1 hora de contenido, al siguiente día 1 hora de contenido, y después, generalmente en el cuarto día, te hacen una oferta. Ahí también estás construyendo lista. Otra que a mí me gusta utilizar mucho, sobre todo que te permite al final vender un producto de más alto precio o de precio premium o high ticket, como también se le conoce en la industria, que son los eventos. Los eventos virtuales o presenciales, pues como lo dice su nombre, es un evento basado en un eje temático y puede ser de un día, de 3 días, Yo he hecho ambos tienen su propósito. Y igual, tú vas dando el contenido durante el día 1, el día 2 y el día 3. Generalmente en el segundo día, al final del segundo día haces una propuesta, en el tercer día reenfatizas la propuesta. Entonces fíjate que no solamente estás prospectando, sino es un imán de prospección que lleva o incita a la conversión. ¿Ok? Entonces eso es como tú empiezas. Entonces, como la pregunta de Erasmo era muy clara, ¿cómo empezar desde cero? Y digamos que asumimos que si estás empezando desde cero, es porque no tienes mucha experiencia y quieres empezar a crear tu lista de prospectos. Mi sugerencia es que empieces con uno de estos embudos de prospección sencillos. ¿Qué es un embudo de prospección sencillo? Simplemente escribes un libro, un microlibro o un reporte, lo ofreces gratuitamente y aquí la clave de este libro o microlibro es que tiene que resolver un problema. Si tu audiencia tiene un problema y tu producto soluciona ese problema, este libro tiene que ser basado, este libro, reporte, microlibro, tiene que estar basado en ayudarles en el siguiente paso, que es ayudarles a entender el problema y solucionarlo. O la solución está al interior del libro
de este libro como el siguiente paso a seguir, que es obviamente vender tus productos y tus servicios. Ya que estamos en esto, mientras que voy borrando esto, me van diciendo si tienen alguna pregunta sobre lo que estoy hablando para incluirla de una vez, incluido tu Erasmo, pero les voy a dar, por ejemplo, la fórmula en que yo hago esto de los libros y los microlibros. Y cuál me gusta más y cuál escojo yo más dependiendo. Entonces, perdón, yo seco esto mejor para que... Un microlibro generalmente es un libro corto, digamos de 20 páginas, y la estructura que yo tengo de ese microlibro es que yo lo divido en 4 partes. La primera parte del libro es que tú empiezas con una historia, y esta historia es tu propia historia relacionada con el tema que vas a estar hablando o de uno de los clientes que tú has ayudado durante el proceso, con el tema que obviamente que estás tratando. Después que cuentas esa historia, que la idea es que el lector se identifique con ella, se identifique y que haya una conexión emocional con el lector. Después tú pasas a una segunda parte que es donde vas a dar contenido. Y este contenido a mí me gusta dar entre 3 a 5 consejos o secretos, o llámalo como tú quieres, 5 componentes de 3 a 5 componentes esenciales de contenido. Y esos contenidos los entremezclo con historias, con analogías, con metáforas, que hacen que sea mucho más interesante lo que tú estás escribiendo. Luego pasamos a la tercera parte, y en la tercera parte lo que yo hago es un llamado a la acción, o como lo conocemos en la industria, hago un CTA, que quiere decir un call to action. Y se utiliza ese término que es en inglés, pero así se le conoce también en la industria en español, el CTA, call to action, o llamado a la acción. Y por último, haces un cierre, pero este cierre, este llamado a la acción podríamos decir que es a nivel lógico, y este es un cierre emocional, o yo lo llamo cierre desde el corazón, que básicamente es una historia en donde tú en algún momento tomaste una decisión de tu vida y tenías que decidir por sí o tenías que decidir por no, y la decisión que tomaste, bien sea una o la otra, marcó un antes y un después en tu negocio. Y vuelves y reenfatizas el llamado a la acción. Esa es una forma en que yo escribo un microlibro. Entonces un microlibro tiene que resolver un problema, tiene que darle contenido de valor, y si estás interesado en lo que has leído en este libro o en este reporte, te quiero ofrecer el siguiente paso. Y ahí es donde está el llamado a la acción. Fíjense que estoy comentando esta parte del llamado de los microlibros, así dando enseñanzas y haciendo un llamado a la acción, porque también es posible entregar solamente el libro y no hacer un llamado a la acción. De hecho, este libro de 8 reglas de los emprendedores exitosos, seguramente ya conocen la historia. Este nació como un libro digital. Yo simplemente lo regalé en formato digital y en 105 días teníamos 100,000 suscriptores. Pero en este libro no hay un llamado a la acción de que cómpreme el siguiente libro, o el siguiente curso, o el siguiente taller, etcétera, etcétera. El llamado a la acción es ponga esto en acción, básicamente. Pero esa es otra forma. Por eso digo que siempre que empieza uno con un email de prospección, hay que ver cuál es el objetivo final que quiero lograr. O acercarme o estar un paso más cerca hacia una venta, que es como yo lo hago acá con los microlibros. O la otra es prospectar para que el libro se convierta en un instrumento que le dé a uno autoridad, que es el caso del otro libro. Por eso depende muchísimo del objetivo que uno se proponga. Ahora, para ir cerrando sobre este tema de la prospección, otra forma que a mí me encanta hacer, pues aparte de los webinars, que por supuesto son espectaculares,
Incluso vamos a hablar también de ellos. Perdón, yo sé que seco esto mejor. Secamos esto mejor. Es sobre los libros. Entonces, los libros generalmente, pues generalmente no, los libros son más largos. Y a mí me gusta escribir libros cortos de 100 páginas. Fíjense que el microlibro son 20 páginas. Un libro puede ser, dentro del rango que yo lo hago, es de 100 a 300 páginas. Como un libro tradicional, un libro como estos. Entonces hay que dar mucho más contenido. Entonces la estructura que yo utilizo, y les estoy dando la estructura, aparte de que no es parte de la pregunta para que se den cuenta que hay estructura para todo este tipo de cosas, es lo primero que yo hago, es tener una introducción de la importancia del libro y una introducción, justificación y sobre el autor. O sea, ¿por qué estás tú calificado para hablar de estas cosas? Y luego entras directamente a la parte de contenido. Y en la parte de contenido, dependiendo de la extensión que tú quieras que sea ese libro, puede ser de una parte, 3 partes o 5 partes. Los libros largos que yo escribo son 5 partes, usualmente. Entonces, si son 5 partes, entonces sería la parte 1 del libro, la parte 2 del libro, la parte 3 del libro, la 4 y la 5. O sea, son 5 secciones grandes del libro donde estoy dando contenido. Y al interior de cada una de esas secciones voy a dar, lo divido de la siguiente forma. Hago la introducción y la justificación de la parte 1. Después de eso, hablo sobre el concepto número 1. Después hablo sobre el concepto número 2 que quiero hacer llegar en este punto. Luego habla sobre el concepto número 3, el número 4 y el número 5. Entonces, cada capítulo se divide en 5 subpartes que yo quiero hablar. Después de eso, hago una sección de preguntas, respondo a preguntas frecuentes sobre este parte, que serían realmente 5 o 6 capítulos, y luego hago una recapitulación. Hago una recapitulación. Y después hago lo mismo con la parte 2, con la 3, con la 4 y con la 5. Y después, la final es hacer un cierre del libro. Entonces, hacer un cierre del libro. Y la última parte es hacer un llamado a la acción al paso siguiente. Entonces, ya que has llegado acá, ya que has llegado al final del libro, yo te recomiendo, si necesitas ayuda para implementar lo tratado en este libro, el siguiente paso es este, que puede ser una llamada a consultoría diagnóstica, que puede ser llevarlos a la carta de ventas, a una videocarta de ventas donde estás vendiendo un producto o un servicio, y esta es la estructura. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo primero que quiero es que vean que tiene una estructura y que obedece a algo lógico, que es darle valor a las personas, pero más que darle valor es darle una solución al problema y un paso a paso de cómo lo pueden conseguir. Esa es una excelente forma de hacer prospectos. ¿Cuánto escoger un libro largo o un microlibro? Dependiendo del objetivo inicial y del llamado a la acción que tú quieras hacer y de lo que quieras vender y el nivel de precios que quieras vender, pero una u otra es válida dependiendo del escenario. Y solamente voy a mencionar la tercera forma grande, que son los webinars. Vamos a mencionar las otras para recapitular. Puede ser un webinar, que es una masterclass de 60 a 90 minutos, donde das 60 minutos de contenido y 30 minutos haces un llamado a la acción relacionado con esto. También hay una estructura para los webinars. La otra es fórmula de lanzamientos. Entonces tienes la estructura para el video 1, la estructura para un video 2, la estructura para un video 3 y luego haces una videocarta de ventas. También existe una estructura. Puedes hacer un reto de 3 días, de 5 días o de 10 días, donde hay una pieza de contenido 1, 2, 3, 4 y 5 y en algún punto del reto haces una oferta. Esa es
Es otra forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es hacer un evento. Entonces puede ser un evento virtual de un día o presencial de 3 días, de 1 a 3 días. Entonces tú lo estructuras, qué es lo que va a decir en el día 1, qué es lo que va a decir en el día 2, qué es lo que va a decir en el día 3 y cuándo voy a hacer la oferta si es que voy a hacer oferta. Hay muchas formas. Todas estas formas te están haciendo la prospección, pero para contestar la pregunta original de Erasmo, ¿cómo construir mi lista desde cero? Yo empezaría con un libro o un microlibro o un reporte. Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí de lo que he estado hablando? Puede ser de Erasmo o de cualquier otro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. Listo. Entonces, ¿cómo hace uno para escribir un libro o un microlibro? Perdón, Álvaro. Dime. Alguien preguntó, Johnny preguntó en el chat. Sí, 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 pero eso es de otro tema. Es otro tema complementario, pero no directamente con esto. Ah, vale, vale. Ok, ok, Ok. era por si no lo había. Sí, sí, gracias. Ok. Eh, entonces, con esta super respuesta que di, creo que lo que traté de enfatizar no solamente, yo les había podido decir, o empiezan ofreciendo un libro, un reporte, un microlibro, haz un webinar, etcétera, etcétera, sino que traté de enfatizarte que cada una de estas imanes de prospección tiene una estructura. Entonces les voy a contar una historia. Cuando yo escribí mi primer libro como imán de prospección y venta, duré un año escribiéndolo. Cuando lo fui a lanzar, a los pocos meses ya estaba completamente desactualizado. ¿Por qué? Porque en aquella época el Internet estaba avanzando a unos pasos súper, súper agigantados. Estamos hablando de 1998. Pero lo que quiero reenfatizar es que me tomó un año escribirlo porque no tenía una estructura. Simplemente me sentaba yo frente a la pantalla del computador, escribir, 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 pero ni siquiera me preocupé por la estructura, sino escribir y sacar todo lo que tenía yo en mi cerebro sobre lo que iba aprendiendo y iba haciendo. El segundo libro que yo escribí me tomó 3 meses. ¿Por qué me tomó 3 meses? Me tomó 3 meses porque lo acorté tanto, es porque me concentré primero en el índice, crear el índice y después de tener creado el índice, ir trabajando cada una de las partes. Hoy en día, yo te puedo escribir un libro en un fin de semana, sin ningún problema. Obviamente la parte más demorada es la parte de conceptualización, o sea, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que quiero incluir, cuál es el objetivo final del libro, a quién está dirigido este libro, es decir, quién es el avatar, cuáles son los problemas que se tiene ese avatar. Porque un mismo libro puede ser escrito con diferentes avatares en mente. Entonces, ¿a quién quiero llegar con ese libro? Entonces, esta parte es la parte más donde yo le coloco mucho más tiempo. Es como esa historia que dice que colocan a dos personas a cortar un árbol con un hacha y gana el que derrumbe el árbol más rápido. Pues resulta que empieza la competición y la persona número uno empieza directamente a darle al árbol con el hacha, a darle al árbol, y el otro se dedica a afilar el hacha la gran mayoría del tiempo. Y después cuando empieza, ¿quién gana? El que tiene el hacha más afilada. Entonces yo prefiero hacer exactamente lo mismo. Dedicar mucho tiempo en la parte previa para organizarlo y después me siento y lo escribo. Y lo escribo, está entre comillas, porque realmente yo no me siento como en el primer caso, que me sentaba yo directamente a escribir, sino que yo tengo hoy en día dos metodologías. Una es que lo hablo, es decir, grabo cada una de las diferentes secciones. Después de que yo tengo ese audio,
lo que hago es que lo mando a transcribir con inteligencia artificial y luego con la inteligencia artificial lo organizo para que quede mejor escrito y en cuestión de horas queda escrito el libro. Ahora, la parte donde más se demora uno no es tanto, o sea, donde yo le dedico más tiempo es en la parte inicial, o sea, afilar el hacha. La segunda parte, en hablar el libro y luego estructurarlo. Pero la parte donde hay que dedicarle después más tiempo es en la parte de editar el libro, o sea, que quede legible. Entonces, básicamente esas son 3 etapas. Entonces, en este punto, tú tienes 2 opciones. O haces todo el proceso tú mismo, o tú subcontratas a una persona que te lo haga. Si lo vas a hacer tú mismo, pues obviamente, pues es un buen ejercicio, tienes que crear tu propia estructura, lo haces, lo lanzas, lo perfeccionas, etcétera, etcétera. Pero si quieres tener la experiencia, si quieres agilizar el proceso, tú puedes, acá tienes 2 opciones. La primera, les voy a comentar cómo fue que nació este libro de una forma muy rápida. Yo este libro originalmente era en inglés. En inglés era mucho más corto. Entonces lo que yo hice fue, lo mandé a traducir profesionalmente del inglés al español. Después hablé cada uno de estos capítulos haciendo un directo por Facebook durante 1 hora, hora y media. Después de que completé las charlas de hora y media de cada uno de los capítulos, le pasé todo eso a un escritor fantasma, que hoy en día no es tan fantasma porque es Carlos González, que ustedes conocen. La mayoría de ustedes ya conocen. Entonces yo le pasé el libro en inglés, el libro en español, el video de cada uno de los directos, la transcripción de ese video y vaya y haga magia. Coja todo eso y empieza a escribir los libros. Esa es la opción una que tú tienes. Esa es una de las opciones que uno podría llegar a tener para que quede algo profesionalmente hecho. Ahora, la opción número 2 es que tú coges toda esa materia prima que tú tienes y te ayudas con inteligencia artificial y la inteligencia artificial te va a acelerar el proceso de colocar esas ideas y pensamientos propios y colocarlos en un libro de una forma profesional. Pero para eso hay que saber utilizar la inteligencia artificial. Porque a la inteligencia artificial, por allá vas a ver muchos cursos y muchas cosas que te dices, escribe tu libro en 1 hora, utilizando inteligencia artificial. Simplemente dale este pronto al libro y el ChatGPT te va a escupir el libro de 50 páginas. Pero lo que te va a escribir no es poderoso, no es bueno, es muy general. Eso lo estaría diciendo cualquier persona. Entonces, si tú vas a construir un imán de prospección mediocre o malo, digamos que mediocre para no hablar de malo, porque tampoco es que ChatGPT lo vaya a hacer de una forma mala así de un solo corrido. Lo único que está por medio es tu reputación. Porque una de las partes fundamentales de un libro o de cualquier cosa que tú saques allá afuera es la calidad. Un libro es el que te da la autoridad. Autor, autoridad. Siendo autor te da autoridad, pero si tú sacas algo como autor que es mediocre, pues tu autoridad no va a ser más que mediocre. Entonces no vas a tener el enfoque diferente. Entonces en este caso también tienes 2, o aprendes a hacerlo con inteligencia artificial o contrates a alguien que sepa de inteligencia artificial aplicada a escritura de este tipo de imanes de prospección y que te acelere el proceso para poder tener el libro en una forma mucho más rápida. ¿Ok? De hecho, para los que son aquí de marketing magnético, el martes de la semana pasada les dije que iba a escoger a 2 o 3 personas de la comunidad para escribirles sus propios procesos, su propio libro o microlibro y toda la estrategia de marketing que hay detrás. Cómo conectar eso con la lista, qué decir la lista de emails y todo eso, y que lo iba a hacer. Entonces ese servicio está, pues ya que estoy grabando esto, pues lo hago extensivo a las personas que vayan a ver este video si están interesadas. Yo y mi equipo les podemos hacer todo este trabajo. Parte del equipo es Carlos, parte del equipo es la inteligencia artificial y parte del equipo soy yo. Nosotros lo que hacemos, digamos, en el caso de que tú decías que nosotros que escribamos tu libro o tu microlibro o incluso que te hagamos el webinar o cualquiera de estas piezas, pues básicamente
tú puedes, ojo con lo que voy a decir, tú puedes tener tu libro en una hora. No es que al final de una hora vayas a tener el libro, sino que básicamente nosotros vamos a hacer, o yo voy a hacer una entrevista contigo de 1 hora a 2 horas, en donde te voy a sacar toda la información y en base a ese trabajo conjunto de 1 o 2 horas contigo, se va a estructurar el contenido del libro y después ponemos nosotros la máquina a funcionar para que quede hecho por ti. Pero tu trabajo es que te dejes sacar esa información durante 1 o 2 horas. Entonces fíjense la diferencia. La diferencia en cuando yo hice mi primer libro, que de hecho no sé si saben la historia, esa me la terminaron pirateando, imprimiendo como un libro físico en España. Pero bueno, eso es otra historia. Duré 1 año en hacerlo. El segundo, 3 meses. Hoy en día te puedo tener todo hecho en un día. Y hoy tú lo puedes tener hecho en 1 hora. Solamente tienes que tener 1 o 2 horas de conversación conmigo, sacarte toda la información. Y es más, y si ya tienes material previamente construido, todo eso sirve para armar la estructura del libro. Porque basado en mi experiencia y en algunos grupos que yo participo donde nos dedicamos a hacer este tipo de cosas, pero en inglés, tomamos esos conocimientos tuyos y los metemos dentro de la estructura, dentro de alguna de las estructuras que te acabo de explicar el día de hoy y vas a tener el libro hecho. ¿Ok? Pero no solamente el libro, sino también te ayudamos con la estrategia. Porque también depende de recuerdas lo que yo dije al comienzo, cuál es el objetivo de ese libro. Hay gente que, las estadísticas aquí en Estados Unidos es que el 80% de los emprendedores quiere escribir un libro, pero solamente un porcentaje muy bajo lo termina escribiendo. Entonces muchos quieren escribir el libro, pero un libro, no necesariamente porque lo quieran utilizar como un imán de prospección o porque lo quieran tener como parte fundamental de su marketing, sino simplemente porque quieren sacar su conocimiento y para llenar su ego de que he escrito un libro. Y eso también es perfectamente válido. Y hay gente que lo quiere vender en papel o vender en Amazon o vender en... Entonces depende de qué es lo que tú quieras escribir. Existe una estructura y en todas esas te podemos ayudar. Ok, bueno, vamos a ver si existen otras preguntas relacionadas con esto, ya que me estoy extendiendo. Esto terminó siendo una clase, lo cual me parece interesante. Bueno, voy a contestar. De Víctor, dice, ¿existen mejores días para hacer retos, webinars, lanzamientos, etcétera? Depende de tu lista. Depende de tu lista. Yo en lo particular prefiero, si lo hago en la semana, durante días laborales, me gusta hacerlo martes, miércoles o jueves a la 1 de la tarde, mía. ¿Por qué? Porque la 1 de la tarde mía corresponde a las 7 de la noche en España y yo tengo mucho público tanto en España como en Latinoamérica. Ahora, eso asumiría que mucha gente no está trabajando, no trabaja. En mi caso, como yo me dedico a emprendedores, un emprendedor generalmente no está trabajando de 9 a 6 de la tarde. O por lo menos se registra porque sabe que va a tener acceso a la grabación. Ahora, esa es una forma de pensarlo. La otra forma de pensarlo es los sábados a la 1 de la tarde. Los sábados generalmente la gente no trabaja, entonces eso es o a las 11 de la mañana. Y si lo voy a hacer de noche, lo hago a las 9 de la noche de un miércoles o un jueves. Y entras y tú testeas. Pero eso también es otra forma excelente. Johnny dice, si tengo en mente un curso y quiero crear una lista de espera, ¿qué recomendaciones me podrías hacer? Pues simplemente haces la lista de espera. O sea, no entiendo muy bien tu pregunta, pero pues básicamente si tú tienes un curso y lo vas a lanzar al mercado y quieres hacer una campaña de pre-lanzamiento y que se vayan anotando para que les avises cuando esté, simplemente la creas y ya. Johnny dice, ¿qué inteligencia artificial recomendarías para apoyarnos en la creación de libros y microlibros?
Yo utilizo una gran variedad eh, para hacer este tipo de cosas. Eh, las que más utilizo son Claude, que es muy buena, ChatGPT, Grok, las tres en combinación. Pero yo utilizo no el chat normal como que acostumbra uno con ChatGPT, sino con unas características que son un poco más avanzadas. Es directamente con la API y además le mando a uno la información de una parte a una y se la manda al otro y el otro al otro y los hace trabajar los tres al mismo tiempo, lo que acelera el proceso. Pero eso ya es algo mucho más complicado. Eh, pero escoge cualquiera. Últimamente me está gustando mucho más Claude que ChatGPT para escritura. Pero pues ambas son válidas y que cuestan lo mismo, $20 mensuales. Víctor, ¿cuánto tiempo, cuánto, ¿cuánto tiempo tardé haciendo el libro del síndrome del impostor? Mira, el síndrome del impostor fue un libro que creé muy, muy rápido porque la idea ya la tenía en mente. O sea, crear la parte de la estructura fue muy rápida. Además, pues cuento la ventaja de que soy psicólogo y soy emprendedor y le enseño a los emprendedores. Entonces la parte de conceptualización fue rápida. Eh, la parte de generar el esqueleto, que es lo que les mostraba que son 36, 37 capítulos, pues lo importante es determinar cuáles son las 5 partes y después ir a hacerlo. Eso lo hice con ayuda de inteligencia artificial y la escritura del libro. Honestamente, ojo, y otra cosa que yo hago es que la gran mayoría de las cosas yo las escribo primero en inglés. Ya mi mente funciona más en inglés que en español. Y como me comunico, o en Spanglish, a veces le hablo a la inteligencia artificial con Spanglish. Pero generalmente, después de ver de la parte más complicada, que es la conceptualización y la estructura, y definir el avatar, que es la parte que más se demora, escribir el libro con la ayuda de inteligencia artificial me pudo haber tomado un día. Después, la otra parte que es un poquito más demorada es porque quiero que me entiendan esta parte. La inteligencia artificial es buena para, no es tan buena para escribir, pero es muy buena para editar. Es mucho mejor para editar. Entonces, generalmente, cuando está... O sea, no quiere decir que no te escriba bien, te lo escribe muy bien, pero tienes que enseñarle muy bien cómo es que tú quieres que escriba. Si lo dejas solamente genérico, te queda muy, muy malito. Pero para lo que es muy bueno es para la parte de correcciones, en donde después de que tú lees el y dice, quiero dar ahora este ejemplo, incluye este ejemplo dentro de este estilo, quiero que hagas énfasis a esta parte. Esa parte, ahí brilla ChatGPT o la inteligencia artificial. Entonces prácticamente te podría decir que en un fin de semana quedó escrito el libro y la carta de ventas. Después es montar todo eso, eso toma sus otros días, pero más o menos todo el proceso de inicio a fin podríamos decir que toma una semana. ¿Ok? Ahora, uno puede seguir el mismo ejemplo, digamos, también para construir cursos. ¿Ok? No solamente es para construir esto. Nolis dice, la edición del libro es la cereza del pastel, efectivamente. Álvaro, ¿cuál es la mejor forma de sacarle el máximo provecho a un microlibro luego de yo tenerlo listo para tus leads, luego de lanzarlo? La mejor forma es lanzarlo, e ir construyendo tu lista, e ir recibiendo la retroalimentación de la gente. El microlibro, el libro o el webinar es una herramienta ideal para prospectar, pero también de la forma en que tú lo construyas, de convertir ese prospecto de una forma más rápida en cliente, por lo menos en el cliente para el cual escribiste ese libro, microlibro o ese webinar. ¿Todos te van a comprar? No. La gran mayoría no te va a comprar, pero todos levantaron la mano y dijeron, me interesa este tema, y después con el seguimiento
es donde eventualmente vas a convertir más y más clientes. Pero la mejor forma es, una vez escrito el libro, microlibro, webinar o la pieza de conversión y de prospección que estás sacando, es sacarla y ver que esté funcionando. Escuchar muy bien qué es lo que te dicen, dan de retroalimentación. Ver si la secuencia de emails que estás mandando para que consuman lo que se han descargado, realmente lo estén abriendo, estén haciendo clic, estén haciendo algo con esa información, se estén comunicando la gente contigo. Hay muchas formas de ver cómo tú puedes ver si está teniendo éxito o no. Mi forma preferida es la billetera. Si te están comprando o no te están comprando, si te están haciendo preguntas o no te están haciendo preguntas. Erasmo, ¿dónde consigo una portada impactante para mi libro? Ahí tienes una excelente pregunta porque yo soy muy malo para el diseño, pero ahí tienes dos opciones. Una es que subcontratas a un editor y que te lo haga. Tú le dices, esta es la idea que yo tengo, este es el tema del libro, y él generalmente te pasa una, dos o tres propuestas, tú escoges una y ya. Si no tienes un editor gráfico que te haga ese tipo de cosas, lo que yo te sugiero son servicios como Fiverr, que no me acuerdo si es con dos es, no creo que es así, Fiverr, donde tú puedes encontrar diseños desde 5, 10, 20 dólares. ¿Ok? Pero la segunda, que es mi preferida y es mucho más barata que esta. De hecho, les digo, para los que descargaron mi primer libro de Monetiza tus conocimientos, esta se la encargué a Fiverr. Y no solamente le encargué la edición de la creación de la portada, sino la maquetación del libro. Esto me terminó costando como 100 dólares. Y la segunda es que tú aprendas a utilizar Canva. Canva es un editor gráfico espectacular, todo en la nube. Y lo bueno que tiene Canva es que tiene plantillas. Entonces tú le dices plantillas de libro. Y tú escoges una plantilla y la haces propia, la modificas, le cambias el título y esto te sale a costo cero. O si estás pagando la versión de Canva Pro, te vale, creo que Canva Pro vale como 15 dólares o 12 dólares o 20 dólares, no me acuerdo. Entonces ahí puedes crear tu plantilla. Y en cuanto a la maquetación del libro, con las mismas herramientas que trae cualquier documento de Word, no necesitas nada más. Entonces yo que soy muy malo, lo hago con Canva. Y todas las portadas de todos los libros y todos los microlibros que le he escrito a los clientes, las he hecho con Canva. Bueno. Alex, ¿nos puedes mostrar cómo se combinan las tres... Perdón, quito esto aquí. Perdón un minuto. Lo quito. Alex nos dice, ¿nos puedes mostrar cómo se combinan las tres herramientas de inteligencia artificial? Mira, el método manual es que tú creas la estructura en una y después generas el contenido con la otra y después la perfeccionas con otra dependiendo de cuáles son las habilidades de una o la otra. La forma que yo lo hago es una forma que no te puedo mostrar porque es propietaria y solamente la estamos utilizando un grupo de copywriters que tenemos un programita especial que nos hace eso. Y si te interesa el tema de la inteligencia artificial, averíguate sobre este tema que es como nosotros lo hacemos. No te lo puedo explicar aquí porque yo no soy el experto en eso. Lo uso, pero no soy el experto. Tú estás acostumbrado, por ejemplo, al chat GPT, que es interactuar con una inteligencia artificial. Y puede ser que estés utilizando chat GPT, o puede que estés usando Cloud, o puede que estés utilizando Grok. ¿Ok? Y eso, la interfase de interacción es por medio de chats. La segunda parte es lo que tú puedes es crear tus propios GPTs, que eso lo he mostrado en algunas ocasiones, que son pequeños programitas que hacen partes específicas como un GPT preprogramado. Esto también lo puedes hacer. Yo lo he hecho con ChatGPT.
Pero lo que tienes que entrar tú a averiguar es un tema que se llama agentic, que es como crear agentes, que es un poco más complicado. Entonces tú con un agentic tú puedes empezar, diga, te lo, yo no soy el experto y quizás lo que te estoy diciendo no sea cómo funcionan las cosas, porque yo lo utilizo, pero no soy el que lo programo porque no sabría hacer como eso. Es que tú puedes enviar algo a ChatGPT, todo es por API, entonces no es por medio de un chat, sino que tú lo haces con OpenAI por medio de la API. Tú le mandas una serie de instrucciones. El resultado final le dices que se lo mande a la API de Grok, por ejemplo. Y Grok va a procesar otra parte. Y después esto Grok lo pones a comunicarse con Cloud. Y Cloud lo que hace es unir esto más esto y te produce el final. Entonces es como, esto mándeselo a esto mándeselo a esto. Cuando esté esto, entonces vuelve y mándeselo a esto y los pones a comunicar y a hablar entre todos. Y se apoya para qué es bueno esto, para qué es bueno esto y para qué es bueno esto. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni la menor idea. Yo lo uso, pero no sé cómo funciona tras bambalinas porque yo no soy programador ni nada de ese tipo de cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta relacionada? Fíjense lo interesante del tema de hoy. Empezamos con cómo empezaría desde cero para prospectar. Y fíjense que terminamos con temas más avanzados. Pero pues esa es la belleza de todo este tipo que hace uno acá. Entonces, mientras que hacen alguna otra pregunta o levantan la mano o lo hacen por texto, las puertas están abiertas. Si ustedes quieren en todo lo que tiene que ver con los negocios, hay dos o tres formas de hacerlas. La primera es aprendes y lo haces tú. La segunda, lo haces acompañado de un guía y un mentor, lo hacen juntos. O la tercera es contratas a alguien que te lo haga. Las tres son valiosas. Hay en algunas cosas que uno, como emprendedor, debería aprender a hacerlas, así no las vaya a hacer. ¿Ok? Pero por lo menos tiene que aprender las bases para saber con qué criterio voy a contratar a alguien. Ejemplo típico. Si yo voy a mí uno de los temas que más me gusta estudiar es sobre copywriting o escritura persuasiva. Da la casualidad de que soy muy buen copywriter y escribo mis propios textos persuasivos. Pero si no, yo sí les recomiendo, aprendan de copywriting, porque si tienen que contratar a un copywriter, ustedes tienen que saber qué es bueno, qué es malo. ¿Ok? La segunda es que tú contrates a un mentor que te guíe durante el proceso y te ayude a hacerlo. Entonces, ese es el típico coaching. Tú tienes un coaching y el coach te va ayudando paso a paso en el proceso para que tú hagas las cosas por ti mismo. ¿Ok? De hecho, aquí tengo una persona que pasó por un proceso de coaching, nunca había escrito una carta de ventas, se le enseñó básicamente a hacer una carta de ventas y después se pulió. O sea, fue un proceso acompañado de ayuda, desde la parte de descubrimiento de que será que me voy por este lado, será que me voy por el otro. Ok, me voy a ir por este. Ok, entonces ¿cómo lo hago? Entonces es un acompañamiento y ahí va aprendiendo uno y es como montar a bicicleta. A una vez aprendo yo a montar bicicleta, nunca se me va a olvidar a montar bicicleta. ¿Ok? O la tercera, tú contratas una persona que se encargue de todo el proceso. ¿Ok? En el proceso, por ejemplo, de la escritura de un libro, cuyo objetivo sea de prospección o que les creemos un webinar, es muy sencillo. Tú me podrías contratar a mí, tenemos una sesión de 1 o 2 horas y durante esa sesión de 1 o 2 horas yo extraigo toda la información de lo que tú quieres contener en ese libro, entre los dos creamos la estructura y después me dejas todo a mí y a mi equipo y nosotros te lo hacemos con la ayuda de inteligencia artificial. Eso en el caso de que quisieras solamente, por ejemplo, un libro. Ahora, si adicionalmente a eso quieres que te estructuremos toda la campaña de marketing, todos los emails de seguimiento, también se te hace todo ese tipo de cosas.
Entonces depende del nivel de necesidad que tú quieras, pero a mi juicio esos programas de aceleración o de aceleramiento, ¿cómo se dirá mejor? Un programa de aceleración, bien vale la pena. ¿Por qué? Porque si tú estás, es el mismo ejemplo que les contaba yo al comienzo, si a mí el primer libro me tomó un año escribirlo, ¿le pagaría yo a alguien para que me ayude a hacerlo en 3 meses? Por supuesto. ¿Le pagaría yo a alguien que se encargue de todo el proceso y me lo tenga en 15 días? ¿Solamente haciéndome una entrevista de 1 o 2 horas y dándome feedback? Por supuesto que sí. Desde que yo tenga claridad de por qué es que estoy haciendo lo que estoy haciendo, lo hago. ¿Ok? Bueno, creo que no hay más preguntas relacionadas con esto. Hay una pregunta de Víctor de qué es el messaging, pero realmente no sé a qué te refieres con eso. O por lo menos no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en este momento. Si me das más contexto, seguramente después de esto lo pueda responder. Bueno, creo que no hay más preguntas sobre esta parte interesante con la que empezó Erasmo, de que cómo pueden construir una lista de emails desde cero y fíjense de dónde partimos hasta dónde llegamos. Así que, pues ahí lo tienen. Si en algo creen que yo les puedo ayudar construyendo sus imanes de prospección, bien sea un microlibro, un libro, un webinar, una fórmula de lanzamientos, un reto, un evento de 1, 2, 3 días, estoy aquí para ayudarlos. Lo único que tienen que hacer es contactarme. Seguramente me contactan, me cuentan cuál es la idea. Mi email es alvaromercadeoglobal.com. Me contactan, me dice Álvaro, estoy interesado en que me ayudes con mi libro, microlibro, webinar o XYZ. Yo te respondo y seguramente concertemos una cita para ver si te puedo ayudar y cómo te puedo ayudar. Si no te puedo ayudar, yo soy sincero y te digo, mira, yo no te puedo ayudar, pero te recomiendo esto. O lo que tú quieres hacer no te puedo ayudar, o sea, no hay ningún tipo de compromiso. O la otra, si no me quieren si prefieren contactarme por WhatsApp, mi número de WhatsApp es +1 786 535 3393. Y me contactan por cualquiera de los dos. Y una vez me contacten, pues yo les respondo y coordinamos una cita, que generalmente la hago por Zoom. Te escucho durante media hora, 45 minutos y te digo, si te puedo ayudar, esta es la forma en que te puedo ayudar, este sería el costo estimado de lo que te voy a hacer, seguimos adelante o no seguimos adelante. Y esa consultoría diagnóstica no tiene ningún tipo de costo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud relacionada con este tema? Perfecto. Y para ti, que nos estás viendo seguramente en grabación, si te interesan todos estos temas del marketing y los negocios por Internet, te invito a que nos visites en mercadeoglobal.com. Nuevamente, mercadeoglobal.com. Chao, chao.